Buenas tardes, aquí de nuevo con Visión de China, cada domingo, para traerles toda la información de ese gran país y tratar de divulgar lo bueno, los logros y todo lo que pudiera aportarle a experiencias personales. Efectivamente, el Centro de Análisis y Estudios sobre China y Asia, CAIESA, le presenta, como toda la semana, una nueva edición de este momento, Visión de China. ¿El tema, Aida? Vamos a empezar con nuestro tecito, maravilloso tecito, oportuno tecito y calientico para preparar nuestras voces. El té chino da fuerza, sin duda. Salud para todos también. Vamos a hablar de un tema que verdaderamente terminó el año en primer plano y comienza el nuevo año también en primer plano. El 10 de diciembre pasado se celebró el 75 aniversario de la proclamación de la Carta Universal de los Derechos Humanos en París. Lamentable momento, porque verdaderamente la Carta de los Derechos Humanos no ha pasado de ser un pedazo de papel, como alguien dijo de la Constitución Dominicana en determinado momento. Solamente se acuerdan de ello cuando les sirve como instrumento para criticar o atacar a un país. Pero cuando se trata de defender el derecho internacional humanitario de un pueblo masacrado, se olvidan de ello. Efectivamente que Israel fue atacado el 7 de noviembre o 7 de octubre del pasado año y se convirtió también en un acto criminal. Pero la venganza ha roto todos los parámetros y ha traspasado todas las líneas rojas de la decencia humana y del respeto al ser humano. La venganza se ha dirigido contra el pueblo palestino. Observemos lo siguiente. El objetivo se supone que sería acabar con Hamás y 3 meses después se sigue combatiendo. No han podido destruir totalmente a Hamás, ni siquiera han podido rescatar a los rehenes, porque los rehenes que han sido liberados ha sido producto de un acuerdo, de un intercambio entre presos palestinos y los rehenes capturados por Hamás. Sin embargo, no paran de atacar, bombardear y masacrar al pueblo palestino. Atacan directa y deliberadamente al pueblo palestino. Han muerto miles de niños. Atacan hospitales. Increíblemente, soltaron un misil sobre un hospital y sin límites algunos de decencia y honestidad, dijeron que había sido un misil de Hamás. Si Hamás tuviera los misiles con la capacidad de explosión que tuvo el que lanzaron contra un hospital, Israel habría pagado seriamente las consecuencias. Lamentable que el propio presidente Biden justificara ese elemento y se circunscribiera a la misma versión de Israel. Recordemos que hace unos años, en épocas de la presidencia de Barack Obama y de Sarkozy en Francia, hubo una conversación entre ellos dos sobre Netanyahu, el primer ministro israelí también en aquel momento, con un micrófono abierto que no se percataron, y Sarkozy se quejó de las presiones que constantemente recibía de Netanyahu. Y Obama dijo, ¿qué te puedo decir yo cuando constantemente me está diciendo mentiras? Así lo dijo el presidente Barack Obama y salió al aire. Netanyahu está alegando toda una serie de argucias para justificar la masacre que está cometiendo contra el pueblo palestino. Solución que da Estados Unidos, que utilice bombas más dirigidas. No que deje de bombardear, que utilice bombas más dirigidas. Ha destruido hospitales, hogares, hasta sedes de Naciones Unidas. Esto no tiene límite, pero además hay antecedentes. El 16 de septiembre de 1982, un grupo atacó 2 campamentos palestinos, Sabra y Shatila, con hachas, machetes y cuchillos. Asesinaron en 6 días
a más de 3.500 palestinos en esos campamentos, mayoritariamente mujeres, ancianos y niños. El responsable, Ariel Sharon, el ministro de Defensa de Israel en aquellos momentos. Públicamente se sabía que él era el responsable. El mundo no se asombró, el mundo no protestó, para no ir en contra de las líneas prevalecientes de quienes ejercen un gran hegemonismo en la política internacional. ¿Cómo Estados Unidos puede estar arguyendo constantemente el problema de los derechos humanos de los uigures, los musulmanes chinos en la provincia de Xinjiang, y no condolerse de esta masacre que se está cometiendo? Y vamos a decir que de paso, en el caso de los uigures hay mucho que decir, porque no llama la atención que ninguno de los países musulmanes, que son tradicionalmente tan solidarios con sus compañeros y hermanos de fe, no comulguen con esas denuncias contra China. Hay que pensar en eso. Pero además, veamos otras cuestiones interesantes. Ucrania denunció que Rusia se había llevado a 400 niños ucranianos hacia Rusia. Niños que supuestamente vivían en la zona en que Rusia ha anexado, porque son de mayoría rusa. ¿Verdad o mentira? No lo podemos saber. Pero inmediatamente la Corte Penal Internacional hizo un juicio sumario contra Putin y ordenó su captura. ¿Dónde está ahora la Corte Penal Internacional? ¿Por qué mira hacia otro lado? ¿Por qué no ha anunciado un enjuiciamiento claro contra Netanyahu y toda su camarilla que está en el gobierno? Son criminales confesos que han violado la ley internacional humanitaria. La siguen violando, la están violando. Es la política de exterminio contra un pueblo. Y la Corte Penal Internacional no interviene, no se pronuncia, demostrando una vez más que es un instrumento del hegemonismo internacional, un instrumento de geopolítica internacional. No podemos seguir viviendo en un mundo así. Mientras que en el mundo todos no respeten el derecho internacional, no se acojan al derecho internacional humanitario, vamos a seguir presenciando estas masacres, estas barbaridades. Pero además, vamos a recordar otro aspecto importante. La Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, recoge todos los derechos. En dos grandes grupos podríamos agruparlos: los civiles y políticos y los sociales y económicos. En Occidente, los líderes occidentales se ocupan mucho de velar y vigilar lo que ellos llaman la violación de los derechos humanos civiles y políticos en otros países. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? El derecho a la libre expresión, el derecho a la protesta, el derecho a escoger a sus gobernantes, pero se olvidan de los derechos sociales y económicos, que también están recogidos en la Carta de los Derechos Universales, y no establece esa carta ninguna prioridad. Tienen el mismo valor los derechos a la educación, a la salud pública, a la vivienda, a la asistencia social. E incluso en sus propios países, esos países desarrollados, avanzados, ricos, que están destinando cientos de miles de millones de dólares a la guerra, que para la guerra aparecieron esos cientos de miles de millones de dólares, no resuelven los problemas de su propio pueblo. En Estados Unidos, oficialmente, hay un 12% de pobreza entre los que no tienen vivienda y los que están al margen de poder disfrutar de los beneficios sociales fundamentales. En Europa, de conjunto, está alrededor del 22%, con diferencias importantes entre algunos países. Pero, por ejemplo, Alemania, que todo el mundo la tiene como un país de alto nivel, hay un 15% de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. En Francia otro tanto parecido. Si una mínima parte de lo que se destina a la guerra, una guerra que ya terminó,
en términos de resultados. Lo que se va a declarar en determinado momento, que creo que no esté muy lejos, de que la guerra terminó y se llegue a un plano de negociaciones, va a ser lo mismo que el escenario, va a ser el mismo que ya estaba definido hace más de un año. Pero se sigue destinando inmensos recursos. Si una ínfima parte, repito, de esos recursos para la guerra, para matar, se destinara a proyectos que creen empleo, que contribuyan a reducir la pobreza, sobre todo en esos países que emiten tanto emigrantes que rechazan en las grandes potencias, el mundo estaría mucho mejor. La guerra debe ser contra la pobreza y la miseria, la marginación, y resolver los problemas geopolíticos en la mesa de negociaciones. No hay un problema que no se pueda resolver en la mesa de negociaciones. Claro, para ello hay que dejar de lado toda aspiración de hegemonismo, toda aspiración de imponer posiciones, toda aspiración de poder ejercer amenazas a la seguridad de algún país, y entonces todo podrá avanzar. Y en este contexto, repito mi pregunta: ¿dónde está la CPI? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? Lamentable situación la que hemos estado viviendo en los últimos meses, la que hemos estado presenciando en un mundo agobiante. Gracias por escuchar mi comentario. Ahora pasamos a un lindo video musical donde van a ver música y artes marciales hermanadas. Veamos.
Impresionante la maestría y la espectacularidad de estos espectáculos que organiza China. Hay un momento en que uno piensa que todo se desorganizó y de momento cada cual está en su lugar, en su posición y nos muestra una coordinación extraordinaria. Ahora, amigos, vamos a escuchar nuestro prontuario, una serie de noticias muy actuales del comportamiento de la economía china que muchas veces, por distintas razones, no son reproducidas por los medios internacionales. De inmediato, Mayra va a comenzar presentándonos este conjunto de noticias. Y nos dice que China proporcionará un trato arancelario cero a 6 de los países africanos menos desarrollados, informó la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado. A partir del 25 de diciembre, el 98% de los productos sujetos a los impuestos de Angola, Gambia, República Democrática del Congo, Madagascar, Mali, Mauritania, estarán exentos de aranceles a ingresar a China, reveló la Comisión en un comunicado. La medida tiene como objetivo fundamental el espíritu de amistad y cooperación entre China y África, así como facilitar una comunidad China-África de alta calidad de futuro compartido, de acuerdo con la Comisión. De cara al futuro, China ampliará su trato de arancel cero a todos los países menos desarrollados con los que ha establecido relaciones diplomáticas, según la Comisión. La primera central nuclear de cuarta generación del mundo, la planta de energía nuclear del reactor de alta temperatura refrigerado por gas de Shidaguama de China, inició oficialmente su operación comercial, informó la Administración Nacional de Energía. El proyecto, ubicado en la provincia de Shandong y con China como poseedor de derechos de propiedad intelectual totalmente independiente, es desarrollado conjuntamente por China Huaneng Group, la Universidad de Tsinghua y la Corporación Nuclear Nacional de China. Se trata de un tipo avanzado de reactor que cuenta con tecnología de energía nuclear de cuarta generación y una dirección clave de desarrollo de la energía nuclear, dijo Zhang Zuyi, diseñador jefe del programa principal de estaciones de energía nuclear HTGR y decano del Instituto de Tecnología de Energía Nuclear y Nueva Tecnología de la Universidad de Tsinghua. Con seguridad, como una característica clave, el reactor puede mantener un estado seguro y alejado de una fusión o fuga de material reactivo. Esta actividad se mantiene incluso en el caso de una pérdida completa de capacidad de refrigeración, sin ninguna acción de intervención, añadió Zhang. Más de 500 empresas con especialización en diseño y desarrollo, ingeniería de construcción, fabricación de equipos, producción y operación participaron en el proyecto. La operación comercial de la planta de energía nuclear es de gran importancia en la promoción de la seguridad, así como de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del desarrollo de la energía nuclear de China. La construcción de la planta de energía nuclear Shidaguan HTGR comenzó en diciembre del 2012 y generó energía por primera vez en diciembre del 2021. La multinacional tecnológica china Huawei ha reafirmado su propósito de promover un mayor ecosistema de nube abierto y robusto para los desarrolladores de América Latina al celebrar en la ciudad de Lima el evento Huawei Cloud Summit Perú. En el marco de la actividad desarrollada, el presidente de Huawei Cloud en América Latina, Liu Fei, declaró a Xinhua que Huawei Cloud se ha convertido en uno de los principales proveedores de la región con la capacidad, experiencia, recursos y soporte para proporcionar una tecnología, también el segmento de los desarrolladores. Consideramos que América Latina necesita impulsar, entre otros, su desarrollo económico y no puede separar al talento de la tecnología. Por esta razón, hemos desarrollado el Huawei Develop Conference en Lima este año, aseguró el vocero.
En ese contexto, la compañía ha presentado la avanzada tecnología con la que cuenta en términos de inteligencia artificial y macrodatos, lo que permite construir un ecosistema de talento con muchas ideas y aprender conjuntamente sobre las diversas plataformas, añadió. Huawei Cloud se encuentra entre los principales 4 proveedores de nube nativa en América Latina y en ese marco busca responder a las necesidades de los clientes de una forma más rápida que cualquier otro proveedor de la región. En América Latina brinda servicios de nube a más de 5.300 clientes y en 2022 aumentó su base de usuarios en más del 100% y la base de socios en más del 90%, según los propios datos de la compañía. Entre algunos otros, los beneficios que brinda a sus participantes están el soporte de inicio de monetización, calificación y certificación, el desarrollo de influencia de negocio, el soporte experto, recursos abiertos y el apoyo estudiantil. En el caso de Perú, Huawei Cloud incluso ingresó en el año 2019 y ahora es el tercer proveedor más importante de la nación suramericana, donde tienen una cartera de más de 400 clientes dedicados a la industria de educación, medios de comunicación, gobierno y minería, entre otros ámbitos. Como referencia, Huawei Cloud ha logrado historias de éxito en China, donde ha sido adoptado por más de 800 nubes gubernamentales y 300 instituciones financieras. Huawei se define como un firme defensor de los servicios nativos en la nube, al considerar que la nube nativa es la mejor manera de maximizar la productividad de las aplicaciones y optimizar los costos de la tecnología de la información. China continuará inquebrantablemente la apertura de alto nivel y seguirá creando un entorno empresarial de primera clase para las empresas extranjeras, incluidas las europeas, dijo un alto funcionario del principal órgano de planificación económica de China. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma aprovechará al máximo el papel del puente del diálogo de asociación de cooperación China-Europa, reforzada el diálogo y los intercambios entre los gobiernos y las empresas, y promoverá la cooperación de beneficio mutuo y ganancia compartida entre China y Europa, señaló Li Chunlin, subdirector de la comisión. China y Europa cuentan con ventajas complementarias y un amplio espacio para la cooperación en campos ecológicos, y China da bienvenida a las empresas europeas para que participen en el desarrollo ecológico y de bajas emisiones de carbono y trabajen juntas para construir un mundo limpio y bello, añadió Li. En esta cumbre del clima, que se celebra en Dubái recientemente, a finales del pasado año, China llegó como líder indiscutible en energías limpias en el mundo. El país invirtió en 2022 casi la mitad del gasto mundial en tecnología de bajas emisiones, unos 546.000 millones de dólares o 504.000 millones de euros, 3 veces más que la Unión Europea, que solamente invirtió 180.000 millones de dólares, y mucho más que Estados Unidos, que invirtió solo 141.000 millones de dólares, según estimaciones de Bloomberg. Y en este año, que acaba de concluir, instalaría un récord de nueva capacidad eólica y fotovoltaica, 230 gigavatios, además de 39 gigavatios de térmica y 8 gigavatios de hidráulica, según las proyecciones de la consultora británica Wood Mackenzie. Este es nuestro prontuario. Ahora, Mayda, pasemos a una pausa y pronto nos vemos nuevamente. Ahora un magnífico video donde las líneas de trenes de alta velocidad son una muestra más de que China
ha alcanzado un gran desarrollo y vean ustedes ese paso de avance tecnológico e ingenieril que ellos manifiestan en estos momentos. Veamos. Hablar de China es hablar de modernidad, récords y un presupuesto casi ilimitado. Por eso nos sorprende que el gigante asiático esté también a la cabeza con la mayor red ferroviaria de alta velocidad jamás construida en el mundo. Si eso no te sorprende, te diré que lo ha logrado en apenas 10 años, y el segundo lugar, España, tiene apenas el 10% de la red de alta velocidad china. Así que conozcamos cómo ha logrado esta increíble hazaña y, aún más importante, cómo lo hizo en tan poco tiempo. No sin antes invitarte a que te suscribas y dejes tu like. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. El primer ferrocarril que entró en servicio comercial en el gigante asiático fue el ferrocarril de Wuzhou, una línea de 14 kilómetros que iba de Shanghái a Wuzhou, el actual distrito de Baoshan, y que fue inaugurado en 1876. Este fue construido por los británicos, sin la aprobación del Imperio Qing, que hizo desmantelar la línea solo un año después. Hasta la derrota de China en la Primera Guerra Sino-Japonesa, el gobierno siguió siendo hostil a la construcción de ferrocarriles, y es a partir de 1895 cuando el gobierno comenzó a otorgar concesiones ferroviarias a los extranjeros y permitió la conexión directa con la capital Beijing. En 1911 había apenas unos 9.000 kilómetros de ferrocarriles en China, en su mayoría diseñados, construidos y explotados por empresas extranjeras. Esta cifra seguía estando muy por detrás del mundo industrializado, ya que por ejemplo Estados Unidos contaba con unos 380.000 kilómetros en aquella época, y el primer ferrocarril diseñado y construido por los chinos fue el de Pekín-Xiangyaku, que se construyó en 1905 y en 1909, un trabajo difícil debido al terreno montañoso y escabroso que presenta la región. Durante la época de la breve República de China desde 1912 hasta el 49, el desarrollo de la red ferroviaria se ralentizó debido a las repetidas guerras civiles y a la invasión de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Una de las pocas excepciones fue el noreste de China, concretamente la región de Manchuria, y para 1945, justo después de la guerra, había unos 27.000 kilómetros de ferrocarril, de los cuales casi la mitad estaban situados justamente en Manchuria, construidos y administrados por los japoneses durante la ocupación de esta región. Tras la creación de la República Popular China, el gobierno de Mao Zedong invirtió mucho en la red ferroviaria. Desde los años 50 hasta los 70 se emplearon las líneas, especialmente las del oeste de China, la zona menos poblada del país. Y es así como en la actualidad todas las entidades provinciales de China, a excepción de la región especial de Macao, están conectadas a la red ferroviaria. La red ferroviaria china no solo ha crecido en tamaño desde 1949, sino que también ha experimentado grandes avances tecnológicos. Antes de la década de los 80 la mayoría de los ferrocarriles funcionaban con vapor. Durante los 80s y 90s las locomotoras eléctricas y de diésel sustituyeron a las de vapor en las líneas principales. Sin embargo, las locomotoras de vapor no se retiraron en algunos ferrocarriles provinciales hasta bien entrado el siglo XXI. En diciembre de 2005, el último tren de vapor de línea regular del mundo terminó su viaje en el ferrocarril de Jitong, marcando el fin de la era del vapor. Pero, entonces, ¿cómo logró China pasar de las locomotoras de vapor a las locomotoras de última tecnología en tan solo 5 años? Los primeros inicios de una red de alta velocidad comenzaron en la década de los 90, cuando el Ministerio de Ferrocarriles presentó una propuesta para construir un ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades de Pekín y Shanghái, ya que el tren convencional se encontraba saturado. Sin embargo, el verdadero inicio de la alta velocidad ferroviaria china se produjo el 1 de agosto de 2008, con la inauguración de la línea de alta velocidad Pekín-Tianjin, justo antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, estableciendo la mayor velocidad comercial máxima del mundo, 350 km por hora, superando los 320 existentes en algunas líneas del TGV, su similar francés. Entre 1990 y 2001, China abrió al tráfico una media anual de 1.092 kilómetros de nuevas vías férreas. A finales de 2004, los ferrocarriles en funcionamiento ya alcanzaban los 74.000 kilómetros hasta llegar a los 38.000 kilómetros actuales de alta velocidad y los más de 103.000 vías regulares, para un total de 141.000 kilómetros, siendo la segunda red más extensa detrás de los Estados Unidos. El plan ferroviario a mediano y largo plazo que estableció el país asiático en 2004 preveía que para 2020 la infraestructura ferroviaria nacional aumentaría a los 100.000 kilómetros, de los cuales 12.000 serían de alta velocidad.
y se establecerían 4 corredores horizontales así como 4 verticales para unir las principales ciudades. Pues bien, la estructura de la red se ha expandido a 8 corredores verticales y a 8 horizontales, diseñados para complementarse con más enlaces ferroviarios regionales e interurbanos, y la extensión alcanzada ha sido triplicada. Cifras que superan con creces lo que se planteó en aquel año. Ahora el ferrocarril de alta velocidad llega a más del 80% de las ciudades grandes y medianas, a veces con tiempos de viaje de entre 1 y 4 horas. Solamente en 2019 el país construyó más de 5.000 kilómetros de rieles de alta velocidad para conectar más destinos, y durante el 2020, en plena pandemia, China ha construido más de 2.000 kilómetros de nuevas líneas de alta velocidad. La mayoría de las grandes ciudades ya están conectadas: Beijing, Shanghái, Xi'an, Guilin, Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Shenzhen, Kunming y otras por mencionar algunas. Y para julio del año pasado el 95% de las ciudades con una población de 500.000 o más habitantes ya tenían una línea de alta velocidad. De esta manera China ha aumentado la longitud de sus trenes de alta velocidad desde los 800 kilómetros en 2007 con solo 2 líneas hasta los más de 38.000 kilómetros en 2021. La mitad de este total se completó en los últimos 5 años, con otros 3.700 kilómetros que se abrirán en los próximos meses del 2021. De hecho, según el informe del desarrollo del ferrocarril de alta velocidad de China, publicado por el Banco Mundial en 2019, el kilometraje de la red de ferrocarril de alta velocidad excede el kilometraje total del resto de países del mundo juntos. El aumento de la red ferroviaria de alta velocidad naturalmente aumentó también el número de viajes en tren, mientras que la distancia media de los viajes se redujo ligeramente, pasando de los 500 kilómetros a los 503 kilómetros. Lo que demuestra que el viaje en tren se utiliza principalmente para viajes de larga distancia, a diferencia de los países europeos donde mayormente el tren es utilizado para cercanías. Desde 1997, la velocidad de los trenes también se ha incrementado considerablemente por 6. La velocidad máxima de los trenes express pasó de los 120 a los 200 km por hora, y los trenes de pasajeros pueden alcanzar una velocidad máxima de 350 km. En algunos tramos de las vías arteriales, gracias a la nueva tecnología de fabricación nacional, fundamental a la hora de expandir su red y desligarse de la dependencia extranjera por material rodante. China inicialmente se basó en tecnología de alta velocidad importada de Europa y Japón para establecer su red. Los gigantes mundiales de la ingeniería ferroviaria como Bombardier, Alstom y Mitsubishi estaban comprensiblemente dispuestos a cooperar, dado al potencial tamaño del nuevo mercado y a los ambiciosos planes de China. Sin embargo, durante la última década son las empresas nacionales las que se han convertido en líderes mundiales en tecnología e ingeniería de alta velocidad, gracias a la asombrosa expansión de su red doméstica. La alta velocidad, rapidez y eficiencia de los trenes han provocado también que el dominio de las aerolíneas se debilitara en las rutas más transitadas, ya que es más rápido y conveniente tomar el tren que esperar todos los filtros y demoras de un aeropuerto. Al igual que el tren Shinkansen de Japón en la década de los 60, los trenes de alta velocidad en China son un símbolo del poder económico del país, la rápida modernización, la creciente destreza tecnológica y la creciente prosperidad. Para el Partido Comunista de China y su líder Xi Jinping, el tren de alta velocidad también es una herramienta poderosa para la cohesión social, la influencia política y la integración de sus regiones dispares con culturas distintas a la corriente principal, como el Tíbet o la región uigur de Xinjiang. Según la doctora Olivia Chung, investigadora del Instituto de China de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, la construcción de estos nuevos ferrocarriles forman parte del gran plan de Xi Jinping de integrar el vasto mercado nacional. En ese sentido, podríamos decir que China está repitiendo la historia del ferrocarril. Muchos de los primeros ferrocarriles de Norteamérica, Europa y las colonias de los imperios europeos se construyeron con objetivos similares. Sin embargo, lo que tomó décadas construir en el siglo XIX y principios del siglo XX, China lo está logrando en tan solo unos pocos años. A partir de la década de los 80, los gobiernos nacionales y locales han financiado conjuntamente la construcción de ferrocarriles, a veces con capital privado. Esto ha sido crucial para el boom de los ferrocarriles de alta velocidad chinos, debido a la centralidad bajo el régimen comunista que facilita la adquisición de terrenos, las subvenciones a los precios de los boletos y la planificación a largo plazo. En comparación con los países de todo el mundo, las tarifas de los trenes de alta velocidad de China son las más bajas, y los costes de construcción son aproximadamente 2/3 de los costes de construcción de otros países.
El tren de alta velocidad de China ha costado hasta ahora entre 13 y 17 millones de euros por kilómetro, a pesar de su alta proporción de viaductos y túneles que son más costosos. Por ejemplo, en algunas rutas, más del 80% de la vía está elevada, sobrevolando ciudades densamente pobladas y valiosas tierras agrícolas en interminables viaductos de hormigón, ayudando también a adquirir o expropiar menos terrenos para el paso de las vías del ferrocarril. Por otro lado, en los países europeos, el coste del kilómetro se sitúa entre los 20 y 31 millones de euros, mientras que en California, el único estado de Estados Unidos que planea actualmente una línea de alta velocidad, es de más de 45 millones por kilómetro. La media en España, por ejemplo, es de 25 millones de euros, sin contar los casos en los que hay que hacer túneles, donde la cifra se puede disparar hasta más de los 40 millones. Justamente España, como recordarás, que tiene la red de alta velocidad más extensa de Europa y ocupa el segundo lugar en la clasificación mundial, es un pez pequeño en comparación con sus poco más de 3.200 kilómetros de líneas dedicadas, que fueron construidas para operar a más de 250 kilómetros por hora. En contraste, el Reino Unido actualmente tiene solo 107 kilómetros y aún debate sobre la construcción de su segunda línea de alta velocidad. Y el archirrival de China, Estados Unidos, cuenta con una sola ruta ferroviaria que casi califica como de alta velocidad: el corredor noreste de Amtrak, donde los trenes Acela actualmente alcanzan una velocidad máxima de 200 km por hora, en secciones costosamente reconstruidas en las líneas existentes que se comparten con trenes suburbanos y mercantiles. Así, mientras el mundo occidental debate y tarda años en construir unos cientos de kilómetros, China ha creado una red de alta velocidad a nivel nacional que en total supone el 70% de la longitud global de los ferrocarriles de alta velocidad en todo el planeta. En 2020, China Railway anunció sus planes de ampliar la red ferroviaria en un 33%, es decir, unos 95.000 kilómetros, con el objetivo de conectar todas las ciudades con más de 200.000 habitantes por ferrocarril y todas las de más de 500.000 habitantes por ferrocarril de alta velocidad antes del 2035. Además de las expansiones internas, la expansión a los países vecinos ya está también en marcha con la línea de Laos-China de $5.300 millones que se inaugurará a finales del 2021. Aunque no es un tren de alta velocidad, la línea nueva de 413 kilómetros es una extensión significativa de la influencia ferroviaria china, proporcionando mejores enlaces desde el sur de China hasta la capital de Laos. Con esto, China busca expandir su influencia en Asia, así como Europa y África, a través del ambicioso programa One Belt, One Road, y el tren está desempeñando un papel fundamental en la creación de esta nueva ruta de la seda que desea. Estos proyectos también fortalecen la posición de China como superpotencia regional, lo que atrae aún más a las naciones en desarrollo a su campo gravitacional y al aumentar su dependencia económica de Beijing. La ruta nacional más nueva, la Beijing-Shangyaku, inaugurada en diciembre de 2019 como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, es una de las más modernas y recientes, realizada para reducir el tiempo de recorrido, con una extensión de 174 kilómetros de 3 horas a menos de 60 minutos. Los trenes de alta velocidad sin conductor que conectan a esta línea en la provincia de Hebei son capaces de alcanzar velocidades de hasta 350 km por hora, convirtiéndolos en los trenes autónomos más rápidos del mundo. Estos completan este viaje en tan solo 45 minutos, y son parte de la modernización y nueva tecnología que China ha implementado para sus trenes, en donde también ha presentado el primer prototipo de su próximo tren Maglev, el cual será capaz de alcanzar una velocidad máxima de 600 km por hora, con el que, por ejemplo, hacer la ruta Beijing-Shanghái. Con este nuevo tren tardaríamos aproximadamente 3 horas y media, lejos de las 5 horas actuales. Este rápido crecimiento no ha estado exento de problemas. Si bien la financiación, la planificación y la aprobación centralizadas del Estado permiten a China evitar las interminables disputas legales que han atormentado a los proyectos en Europa y Estados Unidos durante décadas, la otra cara es que las nuevas líneas prestan poca atención a las comodidades existentes a lo largo de su ruta, además de los problemas que he mencionado antes: acusaciones sobre el poder blando para afianzar a las regiones separatistas del Tíbet y Xinjiang, así como de influir en la economía de varios países vecinos y hacerla dependiente de Beijing. Aún así, la increíble capacidad del gigante asiático por construir nueva infraestructura no tiene comparación, y lo que hace apenas unos cuantos años nos parecía impensable, China tiene la capacidad de hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, como si de una partida de Monopoly se tratara.
Ahora bien, ¿crees que algún país llegue siquiera a acercarse al récord chino? ¿Te imaginas cómo sería tu país con un equivalente de la red china? Comenta lo que quieras, deja tus recomendaciones para nuevos videos y recuerda dejar un like y suscribirte si te ha gustado el video. Hasta la próxima. Antes de despedirme, me gustaría agradecer a todos y cada uno de los suscriptores. Durante estos días el canal ha crecido de manera que nunca había pensado. Hemos pasado el primer video por arriba de las 10,000 visitas y estamos en camino por los primeros 1000 suscriptores. Muchísimas gracias por hacer que este pequeño proyecto tenga interés y a seguir creciendo. Bueno, un video verdaderamente impresionante que nos muestra una de las grandes realidades de China y una de sus grandes conquistas. En el mundo de hoy, el ferrocarril se ha devenido en un instrumento esencial del desarrollo y China tiene el liderazgo mundial en los trenes de alta velocidad, con más de 45,000 líneas de alta velocidad, como señalaba Maida al presentar el video, pero con más de 158,000 líneas en general de alta velocidad y de velocidad normal o moderada. Pero además, no podemos olvidar que miles, asimismo, con más precisión, decenas de miles de trenes salen desde China y llegan a Europa. Un verdadero resultado impresionante de alta tecnología. Bueno. Pasemos ahora a un buen video musical donde un grupo de jóvenes al inicio imitan las cuerdas de un piano. Muy lindo. Veamos.
Hermoso el video que nos seleccionó Mayda. Ahora nos vamos para una pausa muy breve y de inmediato regresamos con la invitación que nos hace Mayda en cada programa a pensar, a reflexionar. Nos vemos. Pasemos a ver la reflexión de Confucio, siempre educativa, siempre aplicable a cada uno de nosotros. Veamos. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Confucio. Toda una verdad. Así es. Bien, con esto ponemos fin a nuestro programa de hoy. Esperamos que hayamos podido brindarle información relevante e interesante. Nos vemos la próxima semana, el domingo a las 4 de la tarde, por aquí, por Cinevisión, Canal 19. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.